Buenos días. Buenos días tengan cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, en este maravilloso lunes que Dios nos regala. Es un día más, un día de victoria. Gracias le damos a Dios porque nos permitió tener una noche bonita, un fin de semana muy bonito en familia, un fin de semana glorioso. La verdad que este fin de semana, por lo menos aquí en nuestro hogar, en nuestra casa, la pasamos bien sabroso, bien alegres, muy bendecidos de parte de Dios por todo lo que, pues, a la verdad, Él ha hecho en nosotros. También muy agradecidos con Dios por darnos la bendición, la oportunidad que nos dio de escuchar el mensaje ayer a través del pastor David Paredes, ¿verdad? Usando estas plataformas, uniendo prácticamente dos plataformas, ¿no? Eso fue una gran bendición que Dios nos ayudó, nos dio el día de ayer. Así que, y ahí vamos, pues gracias a Dios, aprendiendo acerca de estas plataformas, de todo este sistema. Doy gracias a Dios también por mi hijo Chris, que está ahí siempre, pues buscando cómo hacer mejor pues estas transmisiones. Y ayer pues fue un logro, fue una bendición. Así que estamos agradecidos por el día, por el fin de semana que el Señor nos dio. Y hoy nos está regalando un día más, nos está regalando una oportunidad. Nos está colocando al frente una semana llena de oportunidades, una semana llena de bendiciones. Nos está dando la gran oportunidad, la gran bendición de ser mejores. Y es increíble, pero es cierto. Ya esta es la última semana del mes de mayo. Hoy ya estamos a 25 de mayo. Es la última semana de mayo, empezamos el mes de junio. Así que ya prácticamente estamos casi que a mitad del año 2020. A mitad del año del 2020. Qué tremendo, cómo pasa el tiempo. Pero lo importante de todo esto es que Dios está con nosotros, ¿sí? Lo importante de esto es que Dios sigue teniendo propósitos con nosotros. Lo importante de todo es que Él prometió estar con nosotros. Jesús lo dijo. Jesús dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, esa es la palabra que nosotros nos aferramos a ella. Esa es la palabra. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Aunque ya estamos casi que a mitad del año, del 2020, pero Dios no ha terminado con nosotros. Lo importante es que no se apague la llama. Sí, ese era el lema, o es el lema de nosotros, de Iglesia Oasis de Esperanza en este 2020, que no se apague la llama. La llama del Espíritu debe estar encendida en todo tiempo, a toda hora, en nuestras vidas. Y más ahora que está la situación como está, ¿verdad? Más ahora que está esta pandemia, hay mucha oscuridad en el mundo entero, hay mucha zozobra en el mundo entero, hay mucho temor en el mundo entero. Es cuando más nuestra luz debe de alumbrar, ¿sí? Una de las órdenes que Dios dio a los sacerdotes del Antiguo Testamento fue que la luz no se apagara, que no se apagara. Y en esta situación, en esta adversidad en la que estamos nosotros, es cuando más la luz de Cristo que está en nosotros debe de alumbrar mucho más. ¿Sí? Entonces, no permitas que la adversidad apague tu luz. Ya se está extendiendo. Yo hablaba este fin de semana con personas, ¿verdad? Con amigos, y decían que estaban ya desesperados, ya no saben qué hacer, porque se está saliendo mucho más del control de ellos y de que no saben qué hacer. Yo les decía, bueno, pues no podemos hacer nada. La verdad es que no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros para salir de esta pandemia? No depende de nosotros, depende, ¿verdad?, del Dios Todopoderoso. Él es el que tiene el control de todo. Él sabe por qué ha permitido esta situación tan
tan anormal que está sucediendo, ¿sí? Pero lo importante es que no se apague el gozo, que no se apague la lámpara, que no se apague la alegría en nosotros, que no se apague ese deseo de ser mejor, de salir adelante. Aunque la situación esté difícil, nosotros debemos de pensar de que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante de esto, ya falta poco. Ya en Estados Unidos han abierto muchos establecimientos, están volviendo otra vez como a activar la economía. Ahora, eso trae también sus efectos secundarios. Pues van a haber más brotes de este virus, ¿sí? Van a haber más contaminados. Esperemos que sean menos los muertos, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar ahí bien firme en nuestro Señor Jesucristo, no importando lo que esté alrededor nuestro, ¿sí? No importando eso, porque las circunstancias no deben de determinar mi fe, sino más bien yo debo de creer que toda la adversidad, por más grande que sea, nuestro Señor Jesús es más grande que cualquier dificultad, es más grande que este virus. ¿Sí? Entonces, esa debe ser nuestra certeza, esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él es más grande y más poderoso. En esta mañana, fuera de dar gracias a Dios porque nos bendijo ayer, con la palabra, con el mensaje, con la alabanza, con la adoración. Yo espero que usted haya recibido esa palabra que Dios nos trajo desde Quito a través de mi amigo David Paredes, ¿sí? La haya atesorado en su corazón, pero sobre todo que la ponga en práctica, ¿no? La ponga en función, la ponga a funcionar en su corazón. Pero él ayer hablaba un tema bastante importante, bastante interesante, una realidad. Él hablaba una realidad que la vemos que se repite de temporada en temporada. Esa realidad se repite cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay una adversidad, cada vez que hay una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Ahora es esta pandemia. Años atrás, yo me acuerdo cuando estaba en Colombia y temblaba, habían esos temblores fuertes, las iglesias se llenaban por par de semanas, 2, 3 semanas, una semana, se llenaba, ¿sí? La gente, por el miedo, la gente llegaba a la iglesia. Me acuerdo muchísimo cuando hubo ese volcán en Colombia, el Armero, que hizo erupción y sepultó toda esa comunidad, ¿sí? Las iglesias en aquellos años, yo me acuerdo, bueno, ¿verdad? Íbamos a la iglesia católica, no cabían, era demasiada la cantidad que estaban ahí en la iglesia, llorando, pidiendo misericordia por ese pueblo. Me acuerdo que había una niña de Armero que estaba ahí presa por el lodo. Todas las noticias la enfocaban a ella, las cámaras la enfocaban a ella. Eso fue una historia, prácticamente una noticia mundial. Y todo el mundo estaba ahí en la iglesia pidiéndole a Dios misericordia, el cual está bueno, está bien. Yo creo que está bueno, porque en momentos críticos nosotros tenemos que buscar ayuda, y ayuda pues suprema, ayuda superior, ayuda celestial, y está bien, ¿sí? Pero después de eso, después de 1 o 2 semanas de esa catástrofe, después de que ese volcán hizo erupción, ya la gente volvió a la normalidad. Ya las iglesias se volvieron a quedar vacías prácticamente. Bueno, la verdad que las iglesias nunca quedan vacías, porque siempre sabemos que la iglesia somos nosotros, pero los templos
los templos sí disminuyó mucho la asistencia de la gente y siempre hay un remanente. Eso es lo bonito de todo, porque de una u otra manera siempre hay un remanente en cada congregación. Sea la congregación muy grande o sea la congregación pequeña, siempre hay un remanente, siempre hay un pequeño grupo que es el que hace todo. Y gloria a Dios por esos pequeños grupos, porque esos pequeños grupos son los que mantienen las congregaciones vivas, ¿sí? Esa es la luz, la lámpara que Dios tiene en cada congregación. Uno ve esas iglesias grandísimas que bueno, yo como pastor, a mí me gustaría que Dios me bendijera con una iglesia numérica que verdaderamente, ¿verdad?, fuera grande. Yo lo creo que así va a ser en el nombre de Jesús, pero detrás de esa multitud de gente siempre hay un pequeño remanente, siempre hay un pequeño grupo que hace todo posible. ¿Sí? Que hace de todo y siempre el trabajo se recarga en un pequeño grupo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como decía David ayer en la prédica, ¿verdad? Todo el mundo está buscando el beneficio propio, pero pocos verdaderamente buscan a Dios por lo que Él es. ¿Sí? Entonces, en estas congregaciones inmensas, grandes, hay personas que son intercesores. Están clamando a Dios, están rogando a Dios, sea una, dos personas, por lo regular. Por lo regular, ese grupo de intercesión es el más pequeño, es el más pequeño. Y la gran bendición de ese grupo es que a través de ese grupo es que se hacen las grandes actividades en cada congregación, ¿sí? El mensaje de Dios llega a través de esa ancianita, a través de ese varón de oración, ese guerrero de oración que está clamando, que nadie lo conoce, nadie lo mira, nadie lo observa, no anda buscando cámaras, ¿sí? No anda buscando escenarios, sino que está ya en un rincón orando, clamando a Dios para que la actividad que se ha programado, ya sea para domingo o cualquier día de la semana, esa actividad sea de bendición y toque los corazones, que se cumpla el propósito por la cual se hizo esa actividad. ¿Sí? Esos son los intercesores. ¿Sí? Y ese grupo es muy pequeño, muy reducido. Y nosotros como iglesia hemos tratado de motivar a la gente a que entienda lo que es la intercesión, lo que es la oración. También por eso estamos orando todos estos días, de lunes a viernes, para que pues motivar a la oración. Nosotros como congregación Oasis de Esperanza este año 2020, a principio del año, habíamos motivado a la congregación a que oremos 24 horas, a hacer una cadena de oración. Yo espero que los hermanos que se han comprometido a orar, no para mí, sino para Dios, ¿sí?, que se han comprometido con Dios, sigan orando, sigan intercediendo, sigan tocando el cielo con sus rodillas. Porque cuando yo doblo mi rodilla, yo toco el corazón de Dios. La mejor manera de nosotros permanecer en pie en un mundo caótico es estar de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquella canción bien bonita, a tus pies. A tus pies es donde a los pies de Jesús es donde nosotros verdaderamente podemos permanecer, resistir en contra de los combates, en contra de la acechanza que el enemigo y la situación hace contra nosotros. Solo ahí podemos nosotros vencer, ¿sí? Entonces, el pastor David ayer hablaba un punto muy válido, muy real. Fue una palabra de exhortación, pero yo creo que a tiempo. Fue una palabra de bendición a tiempo, porque eso es lo que aconteció con Jesús en los versículos que él daba ayer, que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que muchos se fueron, muchos discípulos, oiga, dice la palabra discípulos, se fueron, dejaron a Jesús. Discípulos. Eso marca a nosotros, eso nosotros vemos que desde muchísimos años, desde que estaba Jesús, la gente se iba por
por cualquier cosa, porque no se les complacía, porque no se les daba el puesto que ellos querían, porque Jesús no les hizo el milagro que ellos estaban pidiendo, porque Jesús no le dio la oportunidad de predicar en ese momento, porque Jesús no le dio la oportunidad de orar en ese momento, que porque ellos querían tal vez sobresalir y que toda la multitud los viera. Cualquiera que fuera el motivo que ellos se fueron, porque Jesús hablaba muy duro, ¿sí? Porque Jesús hablaba muy duro. Muchos se fueron porque Jesús era duro. Ellos querían que Jesús les permitiera el pecado, la mala manera en que ellos estaban viviendo. Y hoy en día nosotros vemos eso. Mucha gente se ofende cuando se les dice la verdad. Mucha gente está en pecado y lo curioso es que esa gente quiere venir a enseñarlo a uno. Que están en pecado, tratan de venir a ordenar la vida de uno cuando la vida de ellos mismos no lo están. Ese mismo ejemplo lo vivió Jesús. El Señor Jesús pasó eso y por eso dice la Biblia que muchos discípulos se fueron. Y hoy vemos nosotros gente igual, que cuando se les llama la atención, que cuando se les dice, mire, no debe de ser así, mire, la palabra de Dios nos enseña esto, mire, Dios nos dice aquí, mire, Dios nos dice allá, la gente se rebela y dice, me voy de aquí. Están tomando la misma actitud de los discípulos cuando Jesús vino. Y me da mucho valor a mí la actitud que tomó Jesús. Jesús no se fue detrás de ellos. Jesús no se fue detrás de esos discípulos que se fueron diciendo, no, ven, no te vayas, ¿qué quieres? ¿Quieres ser el líder de este ministerio? ¿Quieres ser el líder de lo otro? Ok, ven, ten esa posición, yo te la doy. Pero no te me vayas, no te me vayas. Jesús no fue así. Jesús le dijo, ok. Además, Jesús fue a sus otros discípulos y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Ok, pues váyase. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste de que lo amen a uno por interés. Jesús estaba buscando que lo amaran a él por lo que él era, como explicaba ayer el pastor David. Jesús es Dios. Y nosotros no tenemos que acercarnos a Jesús por los beneficios. Debemos de buscarlo a Él por lo que Él es. Cuando nosotros nos acercamos a Él desinteresadamente, porque mire, los más beneficiados de tener a Jesús cerca somos nosotros, no es Él. Él lo dejó todo. Él dejó su reino, Él dejó su trono, Él dejó su grandeza. Él dejó todo por amor a nosotros. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Tenemos que visualizar que el amor de Jesús es desinteresado. El que estaba perdido era la humanidad, no era Jesús. El que estaba perdido era Claudio Lesmes, no era Jesús. El que estaba perdido era el ser humano, no era Jesús. Pero a pesar de eso, Jesús, viendo el lugar donde la humanidad iba a ir, Él decidió descender de su trono para salvar a la humanidad, para salvarlo a usted, para salvarme a mí, hermano, mi amigo. ¿Sí? Entonces, tengamos comida o no tengamos comida, tengamos techo o no tengamos techo, tengamos empleo o no tengamos empleo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo Dios. Y Él está esperando a ver qué actitud tomo yo. Si la actitud de los 12 discípulos que se quedaron con Jesús, a pesar de que la palabra era dura, o de la actitud de los otros que Jesús no complació y ellos malcriados se fueron. ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Cuál es? Como decía el pastor ayer, ¿por qué estoy yo con Jesús? ¿Qué es lo que me motiva? Buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Qué es lo que me motiva? Sobre todo en este tiempo, hermanos, que hoy en día decirle a una persona que sus caminos están mal es un atentado. ¿Sí? Decirle a una persona que debe de ordenar, se le da el consejo, se le da la exhortación, que ordene sus pasos, la persona se enoja y se ofende. Y lo primero que hace es, me voy. Me voy porque ahí no me valoran. Me voy porque ahí no reconocen el talento que yo tengo. No, es que no me visualizan como el potencial que yo tengo. No, mi hermano, no, mi amigo.
El único que debe de brillar en una congregación es Jesús. Jesús es la luz del mundo, dice la Biblia. ¿Sí? Nosotros simplemente debemos de ser agradecidos porque Él nos ha dado dones y talentos. Los dones y talentos que nosotros tenemos, es Él el que nos lo dio a nosotros, y el deber de nosotros es dárselo, porque Él nos lo dio a nosotros. ¿Sí? Entonces me llamaba mucho la atención cuando yo escuchaba al pastor ayer el mensaje, porque ese acontecimiento, esa misma escena que vivió Jesús en su época, la vemos nosotros hoy en día. Cuando vino el tsunami, cuando vino tantas enfermedades, tantos problemas que han llegado de etapa en etapa, ¿verdad?, al mundo que hemos pasado, la reacción de la gente es buena. Porque cuando la gente, cuando está en apuros, en aprietos, está bien, buscan a Dios. Y eso es bueno porque es Dios llamándonos la atención a nosotros a través del problema, a través de la necesidad, a través de tal vez un hijo se enfermó, tal vez yo me enfermé. Entonces eso lo usa Dios para llamar mi atención y para que yo mire hacia arriba. Eso está bueno. Pero lo que no está bien es de que cuando recibimos el milagro, nos apartamos de él, nos enfriamos. Cuando después de que Dios nos otorga lo que estamos pidiendo, se nos olvida buscar a Dios. ¿Debemos de buscar a Dios en la necesidad? Sí, pero también debemos de buscar a Dios cuando todo va bien, cuando todo marcha tranquilo, cuando no hay ninguna adversidad en mi contorno, alrededor mío, cuando no hay ninguna adversidad en mi casa, cuando no hay alguna adversidad en mis finanzas, cuando no hay alguna adversidad en mi cuerpo físico, cuando todo marcha bien, también debemos nosotros de adorar a Dios. También nosotros debemos de orar a Dios como si estuviéramos necesitados. Es más, yo creo que siempre estamos necesitados de la presencia de Dios. Entonces, lo que tocaba ayer David, mi amigo David, es algo muy importante. Es muy importante. Ahora que pase esta pandemia, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser los pasos que vas a seguir? Ya muchos tal vez hasta han pensado, no, ahora que reingrese otra vez las iglesias y todo eso, yo me voy a cambiar de iglesia. ¿Sí? Ya tienen sus planes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano es muy interesado. ¿Sí? Entonces, pero dejémonos realmente guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer después de que pase esta pandemia? Dentro de 15 días, esperemos que sea rápido, que abran, ¿verdad?, nuestras congregaciones, nos den autorización. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Al final de este año, ¿será que vamos a tener más presencia de Dios en nuestros corazones? Es importante esa pregunta. Entonces, en esta mañana, simplemente quería como remarcar ese punto de lo que el pastor David hablaba el día de ayer, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante. No podemos salir iguales de cómo entramos en esta pandemia. No debemos. Nosotros de un mes más, ya cuando regresemos a nuestros trabajos, regresemos a la iglesia, a la vida normal, lo hago entre comillas, no podemos ser iguales. Debemos de haber crecido en el amor del Señor. Yo creo que Dios nos está llamando la atención a través de esta pandemia. Pero no solamente por 15 días, no solamente por un mes, no solamente por 2 meses, sino que debemos de estar fervientes en el amor hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de pedirle a Dios? Cuando el pastor hablaba, se me venía a la mente unas palabras bastante interesantes, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que necesitamos es pedirle a Dios que afirme nuestros pasos, que ordene nuestros pasos, que quite esa mentalidad tan pobre que el ser humano tiene. La mentalidad del ser humano es tan pobre, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque solamente piensa en sí mismo.
Solamente piensa en sí mismo, piensa y muchas veces lo vemos, hay personas que aparentemente sirven a otras personas, pero no es por servir a la otra persona, sino para que esa persona a la que está sirviendo, o sea, yo, sea exaltado y digan, wow, esta persona sí se interesa por mí. Eso, hay muchas personas que lo que hacen es alimentar el ego, su orgullo, tratando de fingir una ayuda hacia otras personas. Eso el Señor me lo ha mostrado bastante claro. Alimentan el orgullo, tratando de darse a conocer, que digan, wow, este sí. ¿Me entiende? Y entonces, y eso Jesús lo tenía muy claro. Jesús por eso le dijo a la multitud, a aquellos discípulos, bueno, si se quieren ir, ok, váyanse. Yo los estoy ayudando a ustedes. Si ustedes no quieren recibir la vida eterna, que a eso fue lo que Cristo vino a dar, ¿verdad? Entonces ya es problema suyo. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que más se preocupa es en lo terrenal. Que a mí me reconozcan porque soy un profeta, que porque yo soy el que mejor hablo, porque yo soy el que más conozco la Biblia, porque yo soy el que estoy ahí siempre, porque yo soy el que más doy dinero, porque yo soy el que siempre estamos equivocados. Debemos de estar en una congregación sirviéndole a Dios porque Él es Dios, porque Él nos ha dado un techo, porque Él nos ha dado una esposa, un esposo, porque Él nos ha dado un hijo, porque Él nos ha dado un empleo, por todo eso. Pero más que eso, aunque no tenga esposa, aunque no tenga esposo, aunque no tenga hijos, yo debo de servirle a Dios porque Él es Dios. Porque Él es bueno. Debemos de pedirle a Dios, mientras hablaba el pastor se me venía a la mente eso, Señor, ordena mis pasos. Ordena mis pasos, porque muchas veces estamos caminando, pareciera que estamos caminando hacia Dios, pero muchas veces estamos como el ciego Bartimeo. La Biblia registra de que el ciego Bartimeo estaba junto al camino, pero no estaba en el camino. Y así hay muchas personas, lastimosamente, en las congregaciones. Hay muchas personas que están pareciendo como que estuvieran en el camino, pero no están junto al camino. Junto al camino, llamando la atención como el ciego Bartimeo, llamando la atención, dando lástima para que la gente los vea, para que la gente los aplauda, para que la gente reconozca lo que ellos son o lo que ellos quieren ser, pero están junto al camino, no están en el camino. Entonces Dios me hablaba y me decía, ¿verdad?, de que debemos de estar orando para que Dios afirme nuestros pasos, nuestro camino en el Señor, ¿sí? Entonces tengo varios versículos que el Señor me daba para tratar de este tema y dice en Juan capítulo 1 versículo 35 al 38. Juan capítulo 1 versículo 35 al 38. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolo seguir, le dijo, diciéndoles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabit, que declarado quiere decir maestro. La pregunta de los discípulos es, ¿dónde moras? Ok, dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? ¿Dónde moras? Entonces me llama mucho la atención de este diálogo que tiene Jesús con sus discípulos. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le él habla y dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, y todos sabemos que pues Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los discípulos, 2 de los discípulos de Juan, dice que oyendo que Jesús era el Cordero, dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Pero me llama mucho la atención lo que Jesús les pregunta. Jesús le pregunta a estos discípulos y les pregunta, ¿qué buscáis? Mire la pregunta más interesante. Jesús les pregunta a estos 2 discípulos, ¿qué buscáis? En esta mañana, como
quiero hacer esta pregunta. ¿Qué buscamos nosotros? Lo que hacía David ayer. ¿Por qué estamos buscando nosotros a Dios? ¿Por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Sí? ¿Por qué lo buscamos? Jesús es el eterno. Jesús es soberano. Debemos de buscar a Jesús por lo que Él es. Por lo que Él es. Él es Dios. Y Jesús nos sigue preguntando en el día de hoy, ¿por qué le buscamos a Él? ¿Será que la pasión con que estamos teniendo ahorita en esta pandemia, tal vez estamos orando más? Yo en lo personal les digo, les soy sincero, no quiero jugar de santurrón o ¿verdad? De muy espiritual. Pero esta pandemia me ha ayudado a buscar más la presencia de Dios, sí, me ha ayudado. Tengo más tiempo para orar, tengo más tiempo para leer la Biblia, tengo más tiempo para estudiar un poco más de la palabra. Eso me ha ayudado y siento que en mi espíritu he crecido, ¿sí? Pero el reto que yo me he hecho en lo personal, el reto que yo me he hecho, ahora anda por ahí ¿verdad? En las plataformas, retos de 10, haz esto, y, ¿verdad? 10 esto, 10 lo otro. Y me gustaría hacer un reto, un reto a cada uno de ustedes los que nos están viendo. Y no solamente un reto de 2 o de 10, sino que sea un reto hasta que Cristo nos preste la vida, ¿sí? Que el reto de nosotros sea buscar a Dios cada día más. Si ayer oraste 5 minutos, hoy ora 15 minutos. Y el reto es que mañana ores 20 minutos. Y cada día vamos incrementando nuestra oración, nuestra intimidad con Dios. Sí, que nosotros verdaderamente busquemos ese tiempo de conocer más al Espíritu Santo. Ese debe ser el verdadero reto. Ese debe ser el verdadero desafío de nosotros. No cosas literales, no cosas que alimenten el alma, no cosas que verdaderamente no edifican, ¿sí? Entonces, yo quisiera retarte a eso, a que tu preocupación sea conocer verdaderamente al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, que nosotros busquemos a Dios por lo que Él es, que le demos la oportunidad al Espíritu Santo a que revele a Cristo en nuestras vidas. Digámosle al Espíritu Santo que ordene nuestros pasos, que ordene nuestros caminos, que ordene nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar nos traiciona. Usted sabe que la manera de pensar nuestra nos traiciona y uno muchas veces no se da cuenta, pero la gente sabe verdaderamente cómo es que uno piensa, porque un pensamiento trae una acción y en la forma como yo reacciono es como yo estoy pensando, en mi forma de pensar. Sí, entonces digámosle a Dios que ordene nuestros pasos, digámosle a Dios que sea el Espíritu Santo que enderece nuestro caminar, nuestros pasos. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si no afirmamos nuestros pasos, si no afirmamos nuestros pasos delante de Dios, este susto que nos han dado, esta pandemia que nos ha afligido por este tiempo, después de que pase una semana, 2 semanas, vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver al mismo punto y Dios no quiere que nosotros regresemos al mismo punto, sino que nosotros avancemos. ¿Sí? Entonces debemos de pedirle a Dios que afirme nuestros pasos. Dice el Salmo 119, versículo 133. Salmo 119, versículo 133 dice: afirma mis pasos con tu palabra. Afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mire qué belleza. Mire cómo el salmista expresa esta palabra. Dice: afirma mis pasos con tu palabra. Nuestros pasos deben de ser sólidos, deben de ser afirmados con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da certeza. La palabra de Dios es la que nos da la firmeza que nosotros necesitamos para poder resistir el embate, el golpe, la verdad, todo lo que el enemigo o las circunstancias nos dan a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿O cómo vamos a ser afirmados? Como dice el Salmo 119, versículo 133. Dice: afirma mis pasos con tu palabra. ¿Sí? Afirma mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que la palabra que ya ha sido dada sea
nuestro alimento diario. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, se va todo orgullo, se va toda altivez, se va toda prepotencia, se va toda esa cuestión de que el mundo gira alrededor mío. Todo eso se va. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que si Él ordena mis pasos con su palabra, ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. El Señor arrancará todo lo que no le agrada de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos tener buenos llamados. Dios nos ha hecho un llamado especial a cada uno de nosotros, pero nuestras propias actitudes opacan el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, digámosle a Dios que el Señor ordene nuestros pasos con su palabra. Sí. Después de esta pandemia no podemos seguir iguales, no podemos, no debemos de seguir iguales. Así que si usted tiene tiempo y puede volver a escuchar el mensaje de ayer que el pastor David nos daba, Dios a través de esa palabra, yo le motivo a que vaya a esta página Oasis de Esperanza y busque la enseñanza o la prédica o el culto que tuvimos ayer 24 de mayo. Y vuelva a escuchar ese mensaje. Dios te va a volver a hablar a través de ese mensaje. Una palabra dura. Alguien dijo, es una palabra muy dura. Es la palabra que necesitamos. Es la realidad. Muchas personas buscan a Dios, a Jesús, solo por los favores, por los panes y los peces. Cuando ya tienen su estómago saciado, se apartan de Él. Y eso es lo que Dios no quiere. Que Dios nos ayude a nosotros no ser de ese grupo que cuando Jesús no le dio lo que ellos querían, se fueron. Se fueron de la iglesia porque no se les dio lo que querían. ¿Sí? Se fueron de ahí porque Dios no les concedió lo que estaban pidiendo. ¿Sí? Se apartaron, le dieron la espalda como si Dios perdiera. Mi amado hermano, mi amado amigo, con todo amor yo te lo digo en esta mañana. Si yo me voy de la iglesia, Dios no pierde. Si yo dejo de orar, Dios no pierde. Si yo dejo de leer la Biblia, la palabra de Dios, Dios no pierde. ¿Por qué? Porque yo no coloqué a Dios en su trono. Ya Dios estaba en su trono. Él fue el que nos hizo a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y no solo en esta pandemia, toda la vida. Toda la vida necesitamos nosotros de Dios. Aunque tengamos, repito, un buen trabajo, aunque volvamos a la normalidad, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Espero que esta palabra te motive y te haga entender la realidad de las cosas, porque esa es la realidad. Nosotros muchas veces creemos que nosotros movemos a Dios, y no es así. Dios nos mueve a nosotros. Dios nos bendice a nosotros. Nosotros somos los bendecidos que Dios haya derramado y depositado de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Sí? Esta mañana quiero continuar la exhortación que daba el pastor ayer. Es una exhortación clara y muy válida. Muy válida. Si tú no estás caminando en el orden que Dios quiere que camine, pues déjame decirte que debemos permitirle a Dios, como dice su palabra, como lo dijo el salmista en el Salmo 119, ordena mis pasos, afirma mis pasos con tu palabra, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sí? Deja de ver el error de los demás, porque muchas veces nosotros queremos ordenar los pasos de las otras personas cuando los pasos míos son los que están más torcidos. Por eso el salmista dijo, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad que se enseñoree de mí. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que ordene nuestros pasos. Vamos a pedirle a Dios, tengo otros versículos aquí que habla de ellos, pero bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que ordene nuestros pasos. Quiero dejar este versículo bien claro. Yo no sé si usted lo logra entender, lo que dice este salmo. Este salmo es profundo. Este versículo es profundo. Dice, ordena mis pasos. Ordena mis pasos. Dice ese salmo que dice, ordena mis pasos. El salmista Aleph escribe
este Salmo, el 119, y lo expresa una realidad. Es una realidad, hermanos. Debemos de pedirle a Dios que ordene nuestros pasos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caminamos y estamos caminando creyendo a nuestra propia inteligencia que nuestros pasos van bien, derechos. Cuando la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, derechos, pero su fin es perdición. Hay personas que están confundidas en sus mentes, tienen tanta sabiduría, tienen tanta inteligencia, tienen tantas habilidades que no los deja ver el error en que están. Y cuando una persona les hace ver el error en que esa persona está, se enojan y dicen: es que esta persona la tiene contra mí. Es que el pastor no me quiere porque no acepta mis opiniones, mis consejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta persona está muy embotada en su propio mundo, en su propia cabeza, y cree que lo que la persona hace es perfecto y no hay nadie más que piensa mejor que esa persona. Por eso el salmista dijo: ordena mis pasos, ordena mis pensamientos, ordena mi actitud, ordena mi camino. ¿Pero con qué? ¿Con qué está pidiendo el salmista que ordene su camino? Con la palabra de Dios. No con un argumento mío, no con algo que yo creo, no con algo que a mí me parece, no, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, hermano. Yo siempre lo he dicho. Por ahí la gente se burla, dice que el pastor dice que es clara y que la palabra revela la palabra y la palabra enseña la palabra y la palabra soporta la palabra. Hermano, es la verdad. Es la verdad. La palabra enseña la palabra. Hay muchas personas que se llenan de tanto conocimiento que al que menos conocen es a Jesús. Por eso el salmista lo dijo: ordena mis caminos, ordena mi pensamiento con tu palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Ella es verdad. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé la sencillez, la humildad de reconocer que no somos nada. No somos nada sin la presencia de Dios. No somos nada sin el Espíritu Santo de Dios. No importa la cantidad de títulos o la habilidad que ustedes tengan, pero si no está la presencia de Dios en nuestra vida, no somos nada. Nada. Somos como ese címbalo que retoña, que suena, porque la presencia de Dios es el que le da el valor al ser humano. El Espíritu Santo es el que nos da el valor a nosotros. Jesús es el que nos dio el valor a nosotros. Nosotros éramos una raza, una humanidad caída, que no valíamos nada. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario por nosotros, ahí la humanidad adquirió el valor que Dios le dio desde Génesis. Entonces, la motivación del día de hoy es que cuando termine esta pandemia, nosotros amemos más a Dios y peleemos menos con el hermano, con el pastor, con el líder. Que amemos más a Dios y que nos entreguemos más a Él. Que dejemos que su palabra, la palabra de Dios, ordene nuestros caminos, ordene nuestras vidas. Al final de esta pandemia, después de esta pandemia, un mes después, 2 meses después, vamos a ver, como decía el pastor ayer en la prédica, quiénes verdaderamente siguen a Jesús por lo que Jesús es, por lo que Dios es. Yo espero, mi hermano, mi amigo que está ahí conectado, que usted sea uno de ese pequeño grupo que siguió a Jesús por lo que Jesús era. Lo que dijo Pedro: oh Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, mi hermano. No nos apartemos de Él. Que se vaya quien se vaya, nosotros mantengámonos firmes en el camino de Dios. Que diga lo que diga la persona, que se vaya, que diga que aquí no, que allá no, que aquí, que esto, que se vaya. Pero el deber mío es mi propia vida, ver por mi vida, ver por mi propia vida espiritual. Pedir a Dios, como dijo el salmista: Señor, ordena mis pasos. Ordéname con tu palabra.
y que no se apodere de mí ninguna iniquidad, ningún pecado. Así que oremos a Dios para que afirme nuestros pasos, para que el Señor controle nuestra mente, que el Señor saque de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Todo lo que a Él no le agrada de nosotros. Hay muchas cosas que no le agradan de nosotros. Digámosle al Espíritu Santo que nos moldee, que nos ayude. En estos 15 minutos que nos queda, vamos a orar. Yo no sé quién está conectado, no sé, pero ahorita no tengo abierto el Face mío aquí. Pero sí te quiero motivar, que ahí donde usted está, quiero decirte que Dios te conoce. Dios te conoce. Y bueno, gloria a Dios que no estoy viendo quién está ahí, no sé quién está conectado. Te bendigo en el nombre de Jesús, esté quien esté, para que después no vayan a decir que lo dijo por mí, ¿verdad? Lo dijo por mí. Entonces, como se dio cuenta que yo estaba conectado, lo dijo por mí. Porque hay personas que son así, se creen ¿verdad? Tan especiales que creen que el mundo circula, gira alrededor de ellos. Eso es un orgullo muy grande. Pero una de las cosas que Dios quiere, hermanos, es que nosotros verdaderamente seamos sencillos delante de Él, que reconozcamos que sin Él no somos nada, no somos nadie. Jesús, cuando empezó a hablar la verdad, cuando Jesús empezó a enseñar la verdad, empezó a marcar el pecado de la gente, a la gente ya no le gustó. No le gustó. Y como subí en estos días un video al chat de la iglesia cristiana, de nosotros de Oasis de Esperanza, estaban hablando del 666, y este pastor, este hermano que estaba hablando al final dice: no te enojes, en pocas palabras, cuando te digan la verdad, porque la verdad no peca, pero sí incomoda, ¿sí? Y si cuando te dicen algo te enojas porque te dijeron eso, si te enojas es porque es verdad lo que te dijeron. Es verdad lo que te dijeron. Deja que el Señor trabaje en esa área en tu vida. Deja que el Señor trabaje en esa área en tu vida. ¿Sí? Yo no sé por qué está usted siguiendo al Señor. Si quiere ser popular, si está viendo una gran oportunidad en, no sé en qué. Pero lo que sí te quiero decir que si no estamos siguiendo a Jesús porque Él es Dios, estamos mal enfocados. Estamos mal enfocados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija, que ordene nuestro corazón, que ordene nuestra mente. Yo he tenido varios conflictos como pastor, ¿verdad? Y bueno, si Jesús lo tuvo, siendo Él Dios, el Hijo de Dios y todo eso, cuánto más nosotros, que simplemente somos seres humanos bastante con muchas limitaciones. Pero vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que se revele a nuestro corazón, a nuestra mente, ahí donde tú estás. Yo te quiero invitar a que recapacites realmente, que tengas el valor delante de Dios de recapacitar y que te analices, que te hagas un análisis, una autoevaluación y mire cómo está tu corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Por eso cuando una persona viene y me dice: es que sentí, pastor, en mi corazón esto, yo analizo, porque la Biblia dice en Jeremías que engañoso y perverso es el corazón. Si el corazón no está alineado con las cosas de Dios, lo que va a hablar y va a recibir tu corazón es vanidad, orgullo y todo lo que el ser humano está buscando. Pero si tu corazón y el mío está alineado a los estatutos y ordenanzas de Dios, entonces Dios está hablando a mi corazón. Por eso el salmista dijo: ordena mis pasos con tu palabra. Oremos. Si tú no has rendido tu corazón, o si tu motivación, de buscar a Dios es simplemente por los panes y los peces, como lo decía ayer el pastor David, pues arrepiéntete y busca a Dios por lo que Él es.
rinde tu corazón, acepta otra vez a Jesús en tu corazón y empieza a caminar de la mejor manera que Dios quiere que caminemos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque a través de la palabra de ayer, Señor, Padre, que usaste a David, tu siervo, Señor, David Paredes, Señor Dios, Dios de los cielos, yo creo que esa palabra, Señor, nos ha hecho recapacitar, Señor. Esa palabra, Señor, que nos diste el día de ayer, Señor, Padre eterno, nos ha hecho analizar, Señor, verdaderamente. Y si, oh Padre eterno, y si no, Padre eterno, hay o alguien ahí, Padre, que no la recibió de esa manera, Señor Dios de los cielos, pues yo te pido, Señor Padre, que hagas entender a esa persona, Señor, nos haga entender a nosotros, Señor Padre, realmente por qué te estamos sirviendo, Señor. ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Cuál es el verdadero objetivo, Señor Padre, de nosotros rendirnos delante de ti, Señor Padre? Si estamos ahorita orando, Padre, si estamos ahorita clamando, Señor, porque no tenemos de otra, Señor. Padre, si estamos clamando solamente para que tú nos saques de esta necesidad, si estamos clamando solamente, Padre eterno, para que tú nos ayudes en las finanzas, si estamos orando solamente, Padre celestial, para que, oh Padre, tú, Dios mío, guarde nuestro empleo, si estamos orando solamente, Señor, por los panes y los peces, Señor, como decía, o como dice tu palabra, Señor, Padre, porque tu siervo lo que hablaba ayer era tu palabra, Señor. Padre, pero aquella gente, aquel momento, Señor, cuando Jesús habló a sus discípulos, Padre, y aún los discípulos le dijeron, Señor, es dura tu palabra. El Señor le dijo, ok, si se quieren ir, ustedes también pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque verdaderamente el ser humano no le gusta, no nos gusta que nos eduque, no nos gusta que nos disipule, no nos gusta que verdaderamente nos digan cuáles son nuestros errores, sino que nosotros mismos muchas veces, Señor, caminamos en el error y alimentamos ese error, Señor Dios de los cielos. Oh Padre eterno, mira, Señor, nuestros errores. Padre, yo creo que tú ves cuáles son nuestros errores, por eso nos hablaste ayer a través de tu siervo, a través de tu palabra, Señor Dios todopoderoso. Oh Dios de los cielos, que miremos, que hagamos un alto en el camino, Señor. Que hagamos un alto en el camino, Señor, y veamos, Señor Padre, por qué te estamos sirviendo a ti, por qué te estamos siguiendo, Señor. ¿Cuál es la motivación de nuestra oración? ¿Cuál es, Señor, verdaderamente, Dios mío, el motivo, Señor, por la que nos levantamos, Señor, a las 6 de la mañana, hora de acá, Señor, de Toronto, Dios de los cielos, a orar, o a las 5, a las 4 de la mañana, a interceder, Señor, a leer tu palabra, Señor? ¿Cuál es la motivación, Dios de los cielos, Padre, en que vamos a la iglesia, Señor? ¿Cuál es la motivación, Señor, Padre eterno, en que pedimos peticiones, Señor Dios de los cielos? Padre, ¿cuál es la verdadera motivación, Dios Padre? Oh Padre, si estamos ahorita, Padre, motivados solamente por la pandemia, Señor, yo te pido, Señor Padre, que esta situación, Dios mío, que ha venido al mundo entero, Señor, sirva, Señor, para tener un encuentro contigo, Señor. Sirva verdaderamente para tener, Señor, oh Padre, verdaderamente la revelación de quién eres tú, Señor Jesús. Padre, porque religiosamente, Dios mío, podemos conocerte. Eso, oh Padre, eso está escrito, Señor, ahí en Job. Job lo dijo, Señor. Job dijo, de oídas te había oído, oh Padre, pero ahora mis ojos te ven, lo dice, Señor, Padre. Job era un hombre prosperado, Dios mío. Job era un hombre bendecido, Señor, Padre. Y Job pensaba de que tanta elocuencia, tanto su poderío, tanto sus finanzas estaban bien. Y él creía que a través de eso te conocía, Señor Padre celestial. Hay muchas personas, Señor Dios de los cielos, que hoy en día tienen su conocimiento, Padre, tienen su fortaleza, Señor, están caminando, Señor Padre eterno, sobre su conocimiento, Padre, y creen, Dios mío, Padre, que lo que ellas creen es solamente, oh Padre, es lo único, lo que verdaderamente sirve, Señor Padre celestial. Pero cuando tú vienes, Señor, y nos confrontas como lo hiciste con Job, Señor, después de que Job pasó la prueba, después de que la enfermedad tocó su vida,
vida, después que la desgracia llegó a su casa, porque, dice tu palabra que Job perdió todos sus hijos, perdió Padre eterno, quedó prácticamente sin nada, Señor. Padre, lo único que tú le preservaste a Job fue su esposa, Señor Dios. Padre celestial, y eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchas personas, Señor Padre, que tienen sus confianzas en su conocimiento, que están solidificados, están caminando en su dinero, en sus finanzas, en sus propiedades, Señor. Hay muchas personas hoy en día, Señor Padre, que están sentados, Señor, en su elocuencia, Señor, en sus estudios, Padre celestial, pero va a llegar el momento en que sus estudios no pueden hacer nada por ellos. Va a llegar el momento en que el dinero no puede hacer nada por ellos. Va a llegar el momento en que su conocimiento no puede hacer nada por ellos, Señor, como le pasó a tu siervo Job, Señor. Tú llevaste a tu siervo Job, Señor, en una situación bien complicada. Tú llevaste a Job, Señor, de tal manera para que él entendiera que sus posesiones no eran nada delante tuyo, Señor. Eso no era nada, Señor Padre. Y tú nos estás llevando a nosotros en esta pandemia, Señor, para que nosotros reconozcamos, Señor, delante de ti que no somos nada, Señor. Gracias por los estudios, gracias por los títulos, gracias, Señor, por las finanzas, gracias por las propiedades que tú nos has dado, gracias, Señor, por nuestras familias que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor Padre, por la inteligencia, Padre, por la habilidad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por los dones y talentos que tú has depositado, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias porque todo lo que nosotros tenemos, Señor, es que lo hemos recibido de tu mano, Señor Padre. Padre, pero no permita, Señor, que nuestras posesiones, Señor Padre, que nuestras finanzas que nuestros títulos, Señor, nos emboten, Señor. No permita que nuestros, Padre, todas esas cosas, Señor, nos desenfoquen del verdadero propósito, Señor, del verdadero camino, Señor. No permitas que la escasez, Señor, también me saque de tu camino, Señor. No permitas, Señor Padre celestial, Dios de los cielos, que la necesidad, Dios mío, me haga darte la espalda, Señor Padre. Dios mío, Padre celestial, porque tu palabra está escrita, Señor. Padre, tu palabra dice, Dios mío, que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confiamos en ti, Dios mío, no tendremos falta de ningún bien, Señor Padre celestial. Tú estás ahí para socorrernos, para ayudarnos, Señor. Dios, que nosotros tengamos esa actitud de Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que a ellos no les importó ni siquiera morir, Señor. Morir, no les importó, Dios mío, morir, entregar sus vidas, pero ellos dijeron, tu estatua, oh Rey, no adoraremos, Señor. Padre, que ninguna adversidad, Padre eterno, que nos rodea, Señor, doblegue nuestra fe, Señor. No permita, Señor, Padre eterno, que nos desplomemos ante la adversidad, Señor. No permita, Señor, que la enfermedad me haga renegar en contra tuyo, Señor. No permita, Señor, que la escasez, Señor, me haga maldecir tu nombre, Señor. No permita, Señor, Padre eterno, que esta pandemia, Señor, me haga regresar, Dios mío. Pero tampoco permita, Señor, que la abundancia, Padre, después de esta pandemia, Padre eterno, me haga retroceder, Dios mío. Padre, porque creemos, Señor, que después de esta pandemia tú nos vas a bendecir mayormente. Nuestras finanzas prosperarán, Señor. Avanzaremos, Señor, Padre eterno, Dios, en todo lo que Padre eterno, nos hemos detenido en estos meses, Señor, Padre. Veremos tu bendición después de esta pandemia, Señor. Veremos, Señor, la gloria tuya, Dios mío, en nuestras finanzas, en nuestros hogares, en nuestra relación con nuestros familiares, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Tú nos darás un mejor empleo, con un excelente salario, Señor, con un excelente horario, Señor, Padre. Señor Jesús, pero ayúdanos, Señor, que después de que pase esta pandemia y retomemos, Señor Padre, nuestra vida, Dios de los cielos, que no haya ninguna excusa domingo a domingo o culto a culto, cada vez que nos reunamos en las congregaciones, en todas las congregaciones, Señor, que no hayan excusas, Señor, excusas baratas que buscamos muchas veces para no ir a tu iglesia, para no ir a tu casa a adorarte y bendecirte, excusas baratas, Señor Dios de los cielos, Padre, que colocamos siempre, Señor Padre.
Antes, Señor, de esta pandemia, Señor, Dios mío, íbamos a la iglesia cuando queríamos, Señor, y ahora que no podemos, Señor, estamos deseando ir, Señor. Eso es lo ingrato del ser humano, Señor. Así somos nosotros, Señor. Antes, Padre eterno, cualquier buen clima, Señor Dios, era un impedimento para ir a la iglesia, Señor. Un buen domingo que estaba soleado, Señor, preferíamos irnos para el parque, Señor Dios de los cielos. Preferíamos irnos a reunir a comernos un asado con algún amigo, Señor. Padre, que en vez de ir a tu casa a adorarte y bendecirte, Señor, oh Padre, Ica, Raba, Kenda, Rabasita, Rabasaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oh Dios, ahora que retomemos otra vez, Señor Dios de los cielos, Padre eterno, el culto, Señor, que se abran las iglesias, las congregaciones, Señor, Padre, no permita, Señor, que cualquier cosa, Dios mío, me saque, Señor, de tu casa, Señor. No permitas que yo sea como esos discípulos que regresaron, Señor, que le dieron la espalda a Jesús después de que Jesús los alimentó. No permitas que nosotros seamos ingratos, que nosotros seamos malagradecidos contigo, Señor, Padre. Líbrame, Señor. Yo, Padre, yo me presento delante de ti y clamo por mi propia vida. Líbrame de ser maleducado contigo. Líbrame de ser malagradecido contigo, Señor, Padre. Oh, Padre, porque en esta pandemia yo he visto tu cobertura, yo he visto tu favor, yo he visto tu amor, yo he visto cómo me amas a mí y a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, oh Padre eterno, Señor, mis nietos, Señor. Yo he visto tu mano ahí, Señor, Ica, Rama, Ikenda, Rabasita, Rabasaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Yo he visto tu favor, yo he visto tu misericordia, yo he visto cómo tú has abierto puertas, Señor, aún que no estoy trabajando. He visto, Señor, mis finanzas, Señor, Padre, bendecidas, ser bendecidas, Señor, la finanza de mis hijos, Señor, Padre. Oh Dios mío, tú nos has mantenido, tú nos has guardado, tú nos has prosperado, tú nos has, oh Padre, mantenido, Señor, en este tiempo, Señor, Padre, de dificultad, Señor. He visto tu favor en mi casa, Señor. Por eso mi casa y yo te serviremos, Señor. Yo bendigo a mi esposa, Señor, Padre, esa mujer valiente, guerrera, Señor, Padre. En este día, Señor, Padre, que ella tiene unas entrevistas, Señor, ella tiene, Dios mío, Padre, esta cita hoy, Señor, y en esta semana, Padre, oh Dios mío, Padre, que estamos en este proceso, Señor, legal, Dios de los cielos, del accidente que tuvo, Padre, mi esposa en ese automóvil, Señor, Padre. Oh Dios, Padre eterno, mira todo este tiempo, Señor, mira todos estos años, Señor, que hemos estado peleando, Señor, Dios de los cielos, con los seguros, Padre, pero esta semana, Dios mío, creemos de que tú vas a darle la victoria, Señor, a mi esposa y a nosotros, Padre, porque lo que le pasa a mi esposa nos afecta también a nosotros, Señor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ponemos a mi esposa, Señor, en tus manos, Padre, que te pedimos para que seas tú colocando las palabras que estos abogados, Señor, y este juez necesita escuchar, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dale gracia, ponle gracia a mi esposa delante de este juez, que la decisión que este juez va a tomar sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, esta semana es crucial para nosotros, Señor. Es crucial para mi esposa, Señor, Padre eterno. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro juez, tú eres nuestro abogado, Señor, Padre. Y tu palabra dice que tú no has perdido ningún caso, Señor. Padre, nosotros acudimos a ti, Señor, Padre, creyendo de que tú estás peleando a favor de mi esposa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, oh Padre, permita, Señor, oh Padre, que otra vez le empiecen a pagar, Señor, Padre, toda su terapia, Señor. Mira su cuerpo que ha quedado afectado después de este accidente, Señor, Padre. Lo que sea que le esté afectando ahí, Señor, tú sabes qué es lo que le está afectando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que la bendiga, Señor. Padre, ayúdala en esta semana, Señor, que tiene todas estas entrevistas, estas citas, Señor, con abogados y este juez, Señor, Padre celestial, de los seguros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús confiamos en ti, Señor, Padre. Y sabemos que tú tienes la última palabra, Señor. Gracias por estar a favor nuestro, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis amigos que están ahí conectados, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de ellos ahí donde están, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, que su prioridad seas tú, Señor Jesús. No importando lo que están
pasando, Señor. Si hay abundancia, gloria a Dios. Si hay escasez, gloria a Dios, Señor. Que cada uno de nosotros te sirvamos, entreguemos nuestra vida a ti por lo que tú eres, Señor. Esta vida es temporal, Señor. Padre, lo que vivimos en esta tierra es temporal, pero la vida que tú prometes darnos a nosotros es abundante y es eterna, Señor. Padre, yo prefiero esa vida eterna y no los placeres momentáneos de este mundo, Señor. Padre, yo me rindo una vez más delante de ti. Te pido perdón, Señor, Padre eterno, Padre, si ha habido un interés equivocado en mi corazón, en mi mente, Señor. Padre, me rindo una vez más delante de ti. Me arrepiento, Señor, Padre, de cualquier mal deseo, Señor. Y te pido, Señor, que ordene mis pasos con tu palabra. Afirma mis pasos con tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Entrónate en mi corazón. Entrónate en mi corazón, Señor Jesús. Quita de mí, Señor, todo lo que no te agrada, Señor. Por favor, Dios, ayúdame. Que cuando termine esta pandemia, Señor, yo te siga amando aún más. Aún más. Porque tengo que estar agradecido que en esta dificultad, donde mucha gente pasó necesidad, tú no permitiste que nosotros la pasáramos, Señor. Gracias, porque aunque no tengo empleo, Señor, tú no te has olvidado de mí, Señor. Aunque no hay, Señor Padre eterno, el ingreso que antes tenía, tú no te has olvidado de mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por cuidarnos en esta pandemia. Y ayúdame, Señor, que cuando pasemos esto, yo exprese y sea más agradecido contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo espero que la exhortación del día de ayer nos haya hecho recapacitar por qué estamos sirviendo a Dios, por qué estamos buscando a Dios. Simplemente quería reafirmar o apuntar un poquito más lo que el pastor ayer o Dios nos hablaba ayer. Yo espero que cuando pase esta pandemia amemos más a Dios. ¿Ok, mi amado hermano? Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado. Que la presencia de Dios te acompañe esta semana. No se te olvide darle like a la página. Aunque duela, la palabra por lo menos manda un ouch. ¿Verdad? Porque Dios es bueno. ¿Ok? Que esta semana, última semana del mes de mayo, sea una semana de victoria para tu casa, para tu vida, para ti. Que Dios te bendiga, cuídate. Nos estamos viendo mañana, igual a las 6 de la mañana. Hay una palabra especial para ti también. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.